Hola chicos y Tatiana de Latina en París y bienvenidos a mi canal. El primer video, como ven en la foto, pues vamos a hablarles sobre la naturalización. En este video solamente les voy a contar sobre mi propia experiencia, todo mi proceso, o sea, todo el paso a paso que seguí, porque en verdad que ha sido un proceso. Todas las preguntas que me han hecho, porque me han hecho muchas preguntas, así que voy a ir tocando poco por poco. Y luego voy a hacer otro video explicándoles la diferencia entre la naturalización por decreto, por matrimonio y otros temas adicionales. Ya tengo todos mis documentos, ya tengo todo el proceso finalizado, así que por eso que les voy a contar toda mi experiencia paso a paso. Si es que no me conocen, pues los invito a seguirme a mis otras redes sociales como Latina en París. Me pueden encontrar en TikTok o en Instagram o mi página web de latinaenparis.fr. Ahí pueden ver toda la información que comparto de diferentes temas sobre inmigración y también sobre vivir en Francia. Ahora comenzamos con el tema del pasaporte y la obtención de la nacionalidad francesa. El proceso en específico que seguí. Mi proceso específico fue el de naturalización por decreto. ¿Por qué especifico esto? Porque es importante, si es que van a ver tal vez otras experiencias, puede variar. ¿Por qué? Porque cada proceso es distinto. La obtención de la nacionalidad por matrimonio, que es por declaración, es totalmente distinto al proceso, así que es por eso les digo que esta es mi experiencia de acuerdo a la naturalización por decreto. Mi proceso comenzó en abril de 2023. En ese momento, la prefectura de París hizo un cambio en el proceso y ahora pasó a hacer todo de manera online en la plataforma Étranger en France. Y quiero recalcar que ese proceso fue cambiado el año pasado, en 2023, como en febrero o marzo, así que justo cuando ya decidí y tenía todos los documentos listos, pues decidí mandarlo por esa plataforma. Antes se hacía diferente, totalmente distinto, que se mandaba todo por papel. Y también recalco que este proceso es solamente para los que son por decreto y en París. Me refiero a esto, ¿por qué? Porque hay otras prefecturas que lo manejan diferente. El proceso de obtención de nacionalidad matrimonio es totalmente distinto y es otro proceso diferente incluso en París. Así que les digo, tengan cuidado primero, ese es mi primer consejo, tengan cuidado, verifiquen bien el proceso que van a seguir. Algunas personas me preguntaban de por qué no había hecho por matrimonio. Tengan en cuenta que cuando yo mandé mis documentos, o sea, en abril 2023, para comenzar en ese momento no estaba casada. Recién me casé en septiembre del 2023, así que no estaba ni casada ni para poder hacerlo. Y además tengan en cuenta que son otros requisitos. Para poder hacer el pedido por matrimonio te exigen tener al menos 4 años después de casarte. En mi caso yo no estaba ni casada y no cumplía ni los requisitos para casarme, así que esa es una de las preguntas que más he recibido y que piensan que lo he hecho por matrimonio y pues no, en realidad yo no soy elegible ni ahorita que ya pasó un año de mi matrimonio, tampoco soy elegible. Entonces es por eso que tú tienes la opción. En mi caso, claro está que yo tenía la opción de pedirlo por decreto, porque ya cumplía con los requisitos, como también podía pedirlo por matrimonio, pero tenía que esperar 4 años después de mi matrimonio. En el caso de que ustedes cumplan los requisitos para la de decreto y por matrimonio, eso ya depende de ustedes de elegir. Si tienen la pregunta sobre comparación de los dos procesos, pues me lo dejan en los comentarios y de eso voy a hablar de otro video. Les voy a hacer como un resumen de algunos documentos que se me hizo un poco más complicado para mí de conseguir. Hay muchísimos documentos, ya en otro video les voy a dejar la lista de todos los documentos que piden, pero o si no, pues este video va a ser de 1000 horas. Documentos que sí se me hicieron un poco más complicados de pedir fue obviamente los extranjeros. En mi caso tenía que traer las actas de nacimiento mío y de mis padres y también las actas de matrimonio, el de mis padres. En mi caso yo todavía no estaba casada. En el caso si hubiera estado casada también lo hubiera necesitado. Luego también los antecedentes penales. Para el caso de Perú lo pueden pedir en Francia, pero también lo pueden pedir en Perú. En mi caso yo prefería hacerlo aquí porque era mucho más sencillo y estaba traducido, así que te ahorras la traducción y te das los documentos. Así que depende mucho de ustedes, también depende mucho de su país. Sé que en algunos países se demoran o es un poco más complicado obtener estos documentos, así que es por eso que véanlo con anticipación. Y eso es lo que yo traté de ver con mucha anticipación y no tener problema con los documentos. Otro problema que yo tuve y que sentí que era un poco más complicado eran los antecedentes penales, porque necesitas los antecedentes penales de los últimos 10 años de todos los países en los que has vivido más de 6 meses. Yo había vivido más de 6 meses en UK, ya saben, o sea, ya les he contado un poco mi experiencia sobre eso. Entonces, en ese caso yo necesitaba pedirlo allá. Y eso sí se me hizo un poco complicado, además que también está un poco caro, pero bueno. Al final obtuve ese documento que era como que uno de los más complicados que yo vi. Luego de todo eso, no tuve absolutamente nada, porque eso habrá sido más o menos en mayo de 2023. No tuve ningún pedido adicional ni absolutamente nada de la prefectura hasta octubre del 2023, o sea, pasaron como unos 6 meses más o menos. Recibí una notificación de la prefectura que me daban la cita ya para la entrevista. En teoría deberías comenzar a prepararte para la entrevista desde que ya envías tus documentos. Yo lo dejé a último momento y no se lo recomiendo, así que segundo consejo, comiencen a prepararse ni bien envíen sus documentos. Demoró 6 meses, ya saben, entre tanto teníamos la boda, el viaje a Perú, muchas cosas más, así que soy sincera, no me preparé para la entrevista hasta que me mandaron
la convocación de la entrevista. Tuve 2 semanas para prepararme muchísimo para esa entrevista. Tengan en cuenta que la entrevista por decreto te hacen muchísimas más preguntas que por matrimonio y son muy específicas. Entonces, les recomiendo, si tienen el tiempo, háganlo con anticipación. No esperen a último momento. En verdad que me hubiera ahorrado un poco de estrés, pero sí, esas 2 semanas las tuve full de preparación. Ahora yo sé que me van a preguntar sobre el tema de la preparación, eso les voy a hablar en otro video que me parece súper interesante. Vi por diferentes maneras para poder prepararme, también me guié por diferentes cosas, así que ya eso se los cuento en otro video porque es un tema largo para decir. Luego llegó mi cita, que mi cita fue el 28 de noviembre del 2023. Esa entrevista yo creo que se pasó bastante bien, fue bastante corta, generalmente puede ser más o menos de 1 hora. Mi cita fue en la mañana en la policía cerca de mi casa. En realidad esto generalmente va a depender de exactamente dónde lo pides, y son agentes que te van a entrevistar. Es un open space con muchos agentes y con muchas personas haciendo entrevistas al mismo momento. Obviamente que a veces te puedes distraer con otro lugar porque es que en realidad hay mucha gente, hay muchísima gente. Incluso van personas, porque también van para la entrevista por matrimonio ahí. Entonces habían personas en parejas, como habían personas solas como yo. La gente muy buena persona, una señora que fue muy amable, me verificó los documentos. Yo llevé por si acaso todos mis documentos. En realidad esto es opcional, no te exigen llevar todos los documentos, pero por recomendación les diría, lleven todos los documentos que tengan, lo mismo que mandaron en la plataforma, lleven exactamente lo mismo y también lleven todos los actualizados. Además también tengan en cuenta, como yo me casé después de haber enviado todos mis documentos, llevé todos mis documentos actualizados, por ejemplo mi acta de matrimonio, todos los documentos de mi esposo ya los había mandado, así que por eso que ya no llevé todo lo mismo, pero igual por si acaso llevé todo mi dossier como lo había mandado antes y agregué algunos documentos adicionales. Lo que sí hacen verificación, y eso me lo habían dicho sí o sí que iban a verificar, era mi acta de nacimiento, no entiendo ni por qué, pero era exactamente la misma que mandé. Y luego comenzó la entrevista. En realidad siento que la entrevista fue como más o menos hablar con alguien, o sea, no fue una entrevista que digamos que te hacían preguntas, y te trataban de preguntas, no, yo siento que terminó siendo como un diálogo. Ella comenzó simplemente con preguntas bastante generales mías, de por qué llegué a Francia, de por qué estaba haciendo acá, de qué se trataba mi trabajo, de qué se trataba el trabajo de mi esposo, cosas súper simples y cotidianas. Ya luego comenzó a entrar como que un poco más en detalle, como preguntas de por qué quieres ser francesa, por qué, dónde has viajado, conoces Francia, cuál es tu plato favorito, en realidad cosas súper simples, pero que de todas maneras se lo pregunta. Ya comenzó a entrar en temas un poco más específicos, como sé cuáles los deberes, los derechos de un francés, dame ejemplos. Habían algunas preguntas que no estaban en lo que yo obviamente que estudié, pero son cosas que tú puedes, como que con eso ven qué tan integrada estás en Francia. Básicamente es por eso que te hacen ese tipo de preguntas. Por ejemplo, una pregunta que siento que fue un poco capciosa, pero claro que con eso ven el tema de tu integración y cómo entiendes que es Francia. Me preguntaron, dame un ejemplo de la fraternidad en Francia, o sea, un ejemplo que el gobierno lo hace. No es que tú lo vas a encontrar en los libros, pero sí que sabes exactamente qué es para Francia la fraternidad o qué es la laïcité. En ese caso va a ser mucho más sencillo explicarlo y darle un ejemplo, pero en realidad si ustedes buscan en las entrevistas pasadas es muy aleatorio las preguntas que te pueden hacer. En este caso hubieron algunas preguntas así o como preguntas de opinión. Entonces, ¿tú qué piensas de tal tema? También te pueden tomar temas de actualidad. En mi caso no hubieron muchos temas de actualidad. He visto muchas entrevistas que sí hay, porque si buscan en YouTube van a encontrar muchas personas que hacen las entrevistas y cuentan sus experiencias. Cada gente te puede hacer preguntas totalmente aleatorias. Se pueden preguntar de actualidad, de economía, política, cualquier cosa de Francia en general, porque la idea es así como ven qué tan integrado estás, si estás al día. Te piden muchas veces la opinión y es muy importante que también puedes dar tu opinión, pero también tiene que estar de acuerdo a las reglas o los derechos que tienes una persona aquí. Al final, no siento que fue muy rebuscada las preguntas que me tocó. Obviamente me preguntaron cosas de historia también, que eso es algo sí o sí que te van a hacer. En mi caso yo aprendí todo lo que podía. Creo que muchos saben de acá que yo detesto la historia, detesto muchas cosas de historia en general. No digo de Francia, sino de general. Detesto incluso la historia de Perú. Entonces eso era lo más difícil que se me hacía a mí, porque tenía que memorizar y aprender muchísimas cosas que en verdad lo había aprendido y se me había borrado de mí. Sé que cosas que sí o sí te la van a preguntar. Por ejemplo, el tema de los presidentes, nombres, fechas. Te pueden preguntar muchas cosas. Incluso te pueden preguntar, no sé, qué ley fue hecha en tal gobierno. Entonces, son cosas bien específicas del tema de política. También te pueden preguntar
personajes históricos, eso sí también me lo preguntaron. Me preguntaron varias cosas, pero no tan rebuscadas, así que yo siento que tuve suerte. Y bueno, si ya quieren que les haga como que el punto por punto de todo lo que me preguntaron en la entrevista, pues eso lo hago en otro video. Hicieron general política, historia, actualidad y Francia en general. Entonces sí siento que me hicieron suficientes preguntas, pero en realidad no tan complicadas, y la entrevista duró como unos 40 minutos. Luego de eso ya me dijeron, bueno, en los próximos meses tendrás una respuesta y nada más. Luego de eso no tuve ninguna respuesta ni absolutamente nada. Fue en noviembre del 2023. Entonces luego de eso seguí mi vida normalmente. Ustedes ya saben, ya tenía mi tarjeta de residencia de 10 años, entonces en realidad podía estar tranquila, no tenía ninguna necesidad de apurar todo el proceso. Tampoco relancé a la prefectura, ni al ministerio, ni absolutamente nada. O sea, simplemente dejé el proceso seguir. Pero para esto también he hecho mucho seguimiento en algunos grupos de naturalización, que eso ya les voy a contar como un tip de qué podrían hacer para poder tener un poco más de novedades, de ver un poco la actualización de sus procesos de manera online. Eso ya les cuento en otro video. Luego de eso no obtuve absolutamente nada hasta que ya en julio del 2024, o sea, en julio hace 2 meses más o menos, ya fue publicado el decreto en el que ya estaba mi nombre. Eso fue ya oficialmente mi proceso definitivo. También en la plataforma donde se hizo el pedido salía que ya había terminado el proceso. Hay varios pasos, o sea, en diferentes pasos va a ir avanzando y ahí sale la entrevista, luego sale diferentes pasos siguientes y hasta el final que ya sale publicación. Y es donde ahí puedes ver que ya tu nombre debería estar publicado en uno de los decretos y luego ya seguir tu proceso de pedir tu pasaporte y tu carta de identidad. Hasta ahora sigo esperando la invitación a la ceremonia. Que en algún momento me inviten a esa ceremonia, pero por el momento todavía no he recibido la cita. En esta cita te van a dar un documento de la obtención de la nacionalidad francesa. Y luego de eso, ¿qué pasa? Y nada, simplemente hice el pedido de mi acta de nacimiento francesa, mi pasaporte francés y mi carta de identidad francesa. El proceso es bastante rápido, bastante sencillo. Yo esperé un poco, en realidad, en hacerlo por el tema del acta de nacimiento y también porque estaba de vacaciones. Como saben, en julio casi todo agosto no estuve en París, así que por eso esperé un poco y hace poquito hice el pedido y se demoraron una semana en darme todos los papeles. Así que súper rápido. Eso fue todo mi proceso. Los requisitos generales son como mínimo haber vivido 5 años en Francia y trabajar. Demostrar que eres económicamente activa y solamente depende de tus ingresos. En mi caso, yo ya lo calificaba, ya saben que yo ya vivía varios años en Francia, además ya trabajo. Por eso dije, bueno, vamos a hacer el proceso, no necesito esperar por matrimonio ni hacer otro proceso adicional. Además, obviamente, hay otros puntos que podrías considerar, por ejemplo, cuando tienes un diploma en Francia, como es mi caso, y otros puntos adicionales. En mi caso, pues yo quise como que esperar el tiempo suficiente, el momento indicado para hacer el proceso. Además, también tengan en cuenta que es un poco de dinero porque tienen que pedir todos los documentos, traducirlos, enviarlos. Entonces todo eso también es un costo. Además que también tienen que ver un momento estable de su vida. Si van a estar cambiándose de trabajo y cosas así, pues no recomendaría mucho el proceso. Ya en otro video les contaré el tema de recomendaciones que les diría, pero más o menos es por eso que yo dije, ya llegó mi momento, voy a hacerlo ahora. Lo único cambio que voy a hacer es que me voy a casar, pero es con la misma persona, así que nada grave. Y ese fue mi proceso. En total fue 1 año 3 meses, así que yo diría que no fue tan largo. Como París hizo el cambio, antes París era mucho más rápido, o sea, lo hacían en menos de 1 año. Pero como justo cuando yo mando mis documentos, hacen el cambio a la plataforma, comenzó a incrementar un poco el tiempo. Más o menos actual que les digo, pero por ejemplo, las personas que tal vez ahorita manden sus documentos, no sé si será de 1 año 3 meses, tal vez será 1 año y medio, tal vez serán 2 años. El tiempo puede variar y varía de acuerdo a la prefectura y varía de acuerdo al proceso en específico. Y también podría demorarse por el tiempo, o sea, si hay muchas más personas haciendo un pedido, pues también podría demorarse. Entonces, eso puede variar, pero pueden tomarlo como algo general. Si es que van a hacer un proceso pronto o ya han enviado su documento, pues más o menos. Bueno, eso fue todo mi proceso general. Ya ven que siento que no fue tan complicado. A ver, también tengan en cuenta que trabajo en esto, entonces no se me hace tan complicado el tema de organización, el tema de buscar documentos y todo eso se me hace un poco más sencillo. Además, cuando ya vives mucho tiempo acá, como que ya te acostumbras a hacer ese tipo de papeleos. Yo decidí hacerlo los dos al mismo tiempo porque ya tenía los documentos, tenía absolutamente todo y por eso dije, bueno, el 2023 va a ser mi año de pedir ya todo, la residencia, la nacionalidad y todo, y sí, lo pueden hacer al mismo tiempo, antes, después, lo pueden hacer como en mi caso. Espero que les haya gustado este video, este es el final de mi proceso migratorio en Francia. Igual planeo quedarme acá
acá, así que todo bien, al menos en ese caso todo bien. Si tienen alguna pregunta del proceso en específico mío, pues lo pueden dejar en comentarios. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo a sus amigos. Tal vez si alguno también está haciendo el proceso de naturalización por decreto, pues aquí tal vez le va a servir un poco la ayuda. Y pues nos vemos para la próxima.